Buenos días, muchachos. Educación Ciudadana, clase número 12, para cuarto medio A y B, en este caso cuarto medio A, la unidad número 2, Justicia y Derechos Humanos. Lo que vamos a ver hoy día, muchachos, es la violación de los derechos humanos en Chile entre 1973 y 1990. El objetivo es analizar y reflexionar acerca de la violación de los derechos humanos en Chile entre 1973 y 1990. Las habilidades son las de siempre: análisis, síntesis y en este caso en particular el pensamiento crítico. ¿Ya? Profesor, ¿quién les habla? Correo cuartos.medios2020@gmail.com. ¿Ya? Antes de comenzar, este es un tema que a 47 años ya del golpe de Estado en Chile, que nos dejó, ¿no es cierto?, un gobierno dictatorial de 17 años, una apreciación. ¿Ya? Este es un tema controversial que todavía divide al país. Ya ha pasado casi medio siglo y todavía es un tema que divide a la sociedad chilena. Todavía están vivos las víctimas y los victimarios. Todavía hay una herida en nuestra sociedad. ¿Ya? Y un tema complejo. Un tema complejo se dilucidó cuando Patricio Aylwin asume en 1990, ya en el regreso a la democracia. Lo primero que hace es comisionar a un abogado, ¿no es cierto?, célebre por su rectitud, Raúl Rettig, ya quien dio el nombre a la llamada Comisión Rettig. Y ahí se establece que más de 5.000 chilenos fueron secuestrados, torturados, desaparecidos, ¿no es cierto?, o asesinados durante este periodo. No lo digo yo, ya por eso ya lo dice la historia. Y vamos viendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna apreciación, chicos? No, ninguna pregunta. No, profe. Ya, vamos viendo entonces. 1973-1990, razón del golpe de Estado y una breve revisión de la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Y otra apreciación, chicos, me fue muy difícil encontrar material pro gobierno militar o pro dictadura militar, como le quieran decir. En lo personal, lo que tuvimos entre 1973 y 1990 fue una dictadura. ¿Ya? No había Congreso Nacional, había censura, se perseguía a los opositores, se les desaparecía, no había libertad de opinión, no había libertad de reunión, vivíamos casi en estado de sitio, ¿ya? Por lo tanto, el poder, la soberanía no está en el pueblo, está en las Fuerzas Armadas, y eso se llama dictadura, gusto o no guste. ¿Ya? Bien. Y lo que les estaba diciendo, muy difícil fue encontrar los derechos humanos analizados desde el punto de vista de los defensores del gobierno militar, o dictadura, como quieran decirlo. Así que todo el material por lo general es de los que sufrieron las consecuencias del atropello de los derechos humanos, que es la izquierda, ¿no es cierto?, asociada a los partidos de origen marxista, básicamente comunistas y socialistas. Así que por eso que de repente vamos a ver acá, en algunas diapositivas, el discurso de izquierda, de la izquierda de los años 70, ¿no es cierto?, esta cuestión confrontacional. Recordemos que una de las grandes críticas que se le hace a Marx, aparte de dividir a la sociedad en burgueses y proletarios, ¿no es cierto?, olvidándose la clase media, es también la violencia, ¿no es cierto?, con que plantea el cuento. O sea, los proletarios se tienen que unir y eliminar a la burguesía. ¿Ya? Eliminar a la burguesía, matarlo. Así que vamos a ver algo de eso acá. Dice por unanimidad en el Congreso Pleno, nacionaliza el cobre, ya, 1971.
En 1971 Allende confiscó los yacimientos mineros de Chuquicamata pertenecientes a la multinacional Anaconda Copper, ya, de la familia Rockefeller. La evidencia histórica señala que Anaconda Copper era un claro enemigo de las transformaciones que Allende y los movimientos sociales clamaban. ¿Ve? A eso me refería, clamaban, ¿no?, para Chile. Detrás de ella no solo estuvieron los infames Rockefeller, varones del petróleo y la banca, sino también de la familia europea de los Rothschild. Acá está don Evelyn Rothschild y está don David Rockefeller, ¿ya? Entonces, estas diapositivas presentan como la gran causa del golpe de Estado del año 73, ¿no es cierto?, la nacionalización del cobre por parte del gobierno socialista de Salvador Allende. ¿Sí? Nosotros, como lo vimos el año pasado en historia, un solo suceso no explica un fenómeno histórico. Son muchas cosas, ¿ya? La intervención abierta y descarada de Estados Unidos, está claro, el boicot económico, ¿ya?, que realizó Richard Nixon y su canciller Henry Kissinger, ¿no es cierto?, que ahogaron a la economía chilena. Las malas decisiones de la Unidad Popular desde el punto de vista político, administrativo, el poco apoyo de Allende respecto de su propio partido, el Partido Socialista, ¿ya?, la Guerra Fría en su contexto, en su conjunto, explican, ¿no es cierto?, ese trágico hecho para la historia de Chile. No es solamente que se haya estatizado el cobre. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto lo vimos el año pasado, así que no sé si... ¿Alguna preguntita, chicos? ¿No? ¿Están ni ahí en el cuento? Aquí unos datos. Dice: el territorio de Chile es solo el 0,25% de la superficie terrestre y contiene más del 35% de las reservas de cobre a nivel planetario. Dada la calidad del cobre chileno, su costo de producción es el más bajo de todo el mundo. En la actualidad, Chile produce más de la tercera parte de todo el cobre en el mundo, y la producción de cobre corresponde a más del 43% del total de todas las exportaciones de Chile. De allí que digamos, ¿no es cierto?, que el cobre es el sueldo de Chile, y como dice hasta el cansancio el profesor de historia, ¿qué diablos vamos a hacer cuando se nos acabe el cobre? Buena pregunta. Yo voy a estar muerto, ustedes van a tener ese atado cuando tengan a su hijo, su familia, todo el cuento. Codelco, la Corporación del Cobre, es dueño del 28% de la propiedad de la gran minería del cobre. Esta aportaría al Estado de Chile en el año 2011, hace 9 años atrás, según cálculos, 9.000 millones de dólares. Y las mineras privadas, que tienen el 72% de la propiedad, solamente 8.500 millones de dólares. Evidentemente aquí es el contraste entre la propiedad del Codelco, que es del Estado, y la reprivatización de la minería del cobre, ¿no es cierto?, realizada por los gobiernos de la Concertación. Y aquí se da la paradoja, chicos, un socialista, Salvador Allende, estatiza el cobre, y otro socialista, Ricardo Lagos, vuelve a privatizar el cobre. Son cosas de la historia. En el año 2010, las empresas privadas imperialistas del cobre obtuvieron por excedentes operacionales o ganancias 30.000 millones de dólares. Para el 2011 se estima que superará los 34.500 millones de dólares. Bueno, la típica imagen, ¿no es cierto?, de la Unidad Popular, ¿ya? Estos monitos multicolores, ¿no es cierto?, que tratan de reflejar el pueblo. Los mapuches, las mujeres. Recuerden que así como el marxismo tiene críticas, ¿no es cierto?, también hay que considerar que el marxismo como doctrina le da mucha importancia a la mujer, ¿ya?, a la mujer en su rol social, en su valoración social e histórica. Al nacionalizarse el cobre, las compañías extranjeras, especialmente Estados Unidos, piensan en los huevos de oro, y Estados Unidos está dispuesta a recuperarlo con ayuda de sus respectivos gobiernos. En este caso, el presidente de la época era Richard Nixon, y su mano derecha, ¿no es cierto?, don Henry Kissinger, autor intelectual de todas las tropelías que cometió Estados Unidos alrededor del mundo, dicho sea de paso. Los soviéticos,
ya con Leonidas Brezhnev como secretario general del Partido Comunista, no pescaron el experimento chileno. Cuando fuimos a tirar la manga y cuando fue el gobierno Salvador Allende a pedirle plata a los soviéticos, nos prestaron $4 millones, que es la nada misma. ¿Ya? La poderosa central de inteligencia americana, CIA, soltaba mucho dinero a partidos políticos chilenos opuestos al líder socialista Salvador Allende, figurando en primer lugar la Democracia Cristiana, que ya sabemos corrió sola, ¿no es cierto?, en las elecciones del año 60, y, perdón, la elección del año 64, y salió electo por un 54% de los votos, ya una de las votaciones, si mal no recuerdo, la más alta con la que haya asumido el presidente de la República ese cargo, un 54% de los votos de don Eduardo Frei Montalva, padre del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Es de todos conocidas, ya es un hecho la causa, ¿no es cierto?, que la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, intervino asquerosa y descaradamente en los asuntos internos de nuestro país para desestabilizar el gobierno de este caballero, don Salvador Allende. Ya, hoy en día en la televisión se confirma lo que se sospechaba por muchos años, la intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado en forma militar y económica principalmente. Ya. Los norteamericanos nos ahogaron, suspendieron los créditos, congelaron el precio del cobre, se llevaron a todo su personal especializado de la gran minería del cobre, nos cobraron las deudas, ¿no es cierto?, que teníamos con ellos, ya. Financiaron a los partidos de oposición a Allende, con una intervención descarada. Bueno, lo hizo también la Unión Soviética respecto de Afganistán, para que vamos haciendo el contrapeso. Bien, la violación de los derechos humanos. Las clases anteriores hemos recordado, ¿no es cierto?, estos derechos que tiene el ser humano por el solo hecho de ser persona, por el solo hecho de existir, son anteriores al Estado, son superiores al Estado, son inherentes a cada uno de nosotros, son irrenunciables, ya, y todas las características que vimos en la clase anterior. Aquí hay un cómics, ya dice, y como dictadura nos parece una palabra muy larga, vamos a decir régimen, y en vez de tortura vamos a decir escarmiento, y en vez de desaparecidos, que es una palabra fea, diremos gente que gustaba de cabecear balas y echarse a dormir en el mar. Fuerte. Ahí, ¿no es cierto?, aparentemente es el general Pinochet que está, así como uno echa la mugre bajo la alfombra, está colocando los derechos humanos debajo de la alfombra. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna reflexión, alguna intervención? Profesor. Dígame. Es que sé que la CIA se involucró y tomó... Panchita, más fuerte, hija, te escucho muy poquito. ¿Me escucha ahí? ¿Aló? ¿Me escucha? Con interferencia, hija. Ah, ya, perfecto. Pero escríbelo, Pancho. En el chat, po. Hija. Si tiene alguna consulta, la puede hacer ahí. Ya. Dígame, hija, Francisca. No te escucho. Nada. Ahí está la pregunta. Es que no entiendo que quién fue el que permitió el que la CIA se involucrara tanto. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y su antecesor. Recuerden que termina la Guerra Mundial el año 45 y comienza la Guerra Fría. Dos modelos de desarrollo social y económico incompatibles. El marxismo, ya que plantea que es el Estado el que soluciona el problema económico y no el mercado, ¿ya?
que plantea una sociedad sin clases, donde no haya ni ricos ni pobres, ¿ya? En donde el Estado es el que maneja la economía, ¿ya? Que producir bienes y servicios de primera necesidad. ¿Cómo? Invirtiendo lo menos posible para producir lo más posible. ¿Para quién? Para todos. ¿Ya? Y en esto está el valor de la justicia. ¿Qué plantea la doctrina liberal? ¿Ya? El mercado soluciona el problema económico, ¿ya? A través de la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué producir? ¿Ya? Lo que las personas necesiten consumir. ¿Cómo? Invirtiendo lo menos posible para ganar lo más posible, ¿ya? Que es la esencia del libre mercado. Obtener utilidad, ganancia, lucro. ¿Y para quién? Bueno, para el que pueda consumir nomás, ¿ya? Y plantea, ¿no es cierto?, un modelo social donde el rol de cada ciudadano está asignado según su capacidad de generar, de generar rentas, ¿no es cierto?, riqueza. ¿Mm? Y evidentemente tomando como valor fundante la libertad. Estos dos modelos irreconciliables, entonces, entre el año 45 y el año 90, chocan en todos los países del mundo. América Latina siempre fue considerada por los norteamericanos como una extensión natural de su dominio, de su poder, ¿ya? Por lo tanto, ellos crean, material del año pasado, Panchita, ellos crean la doctrina de seguridad nacional, ¿ya? Que plantea que hay un enemigo, que es el marxismo, y que hay que tenerlo como sea, aunque eso implique intervenir descaradamente en los asuntos internos de un país, y no solamente en Chile. Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Centroamérica, en todos los países intervinieron. Así que fue Estados Unidos, a través de su doctrina, ¿no es cierto?, la seguridad nacional, representado en su presidente Richard Nixon, y los antecesores, ¿no es cierto?, que intervinieron descaradamente, ¿no es cierto?, en los asuntos de nuestro país y de América Latina en general. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Le quedó claro, Panchita? Ah, qué bueno. Señor Verdugo, ¿algo que agregar? No, profe, todo muy completo. También va a pasar la violencia política de esos años, ¿no? Así como contrapeso también. A ver, en el caso de la violencia generada por la extrema izquierda, recuérdense que el MIR ya se crea en el año 67, en la Universidad de Concepción, y bajo el ejemplo cubano, ¿no es cierto?, ellos declaran abiertamente, ¿no es cierto?, que no es la vía del voto la que va a traer el socialismo a Chile, sino que básicamente, ¿no es cierto?, la revolución a la cubana, ¿ya? A punta de metralleta. Y esto generó un clima de polarización política por ambos lados, ¿eh? Por parte de la UP y por parte de los opositores de la UP, ¿ya? Pero esto es entre 1970 y 1973. Y el periodo que estamos analizando, ojo, que claro que es una cuestión mía y en el programa, ¿ya? Es precisamente Verdugo entre el 63 y el 90. Y ahí Claro. Profe, ahí la oposición no lo tenía ni que que... no. Ya, dígalo. Sí. Lo que me quedó duda es que usted dijo que el marxismo toma mucho a la mujer así como importancia. ¿En qué parte, así como del manifiesto comunista, dice, o Marx, algún postulado, que la mujer es importante? Porque yo tenía entendido que siempre es relevada a fines domésticos, ya que Marx vivía en una época bien misógina y machista. Porque el desestructuralismo anarquista de Marx, no, yo tenía entendido que no consideraba a la mujer como un igual. No sé si estoy mal en ese sentido. No, hijo, a ver, en términos tan taxativos y explícitos como la mujer, el hombre, no. Pero sí la idea de proletariado, ¿ya? En la idea proletaria de Marx, la mujer cumple el mismo papel que el hombre, ¿ya? Es una trabajadora más. De hecho, hay cuestiones súper simbólicas. De hecho, Valentina Tereskova, los rusos la mandaron a orbitar la Tierra, ¿no es cierto?, para reflejar con ellos, ¿no es cierto?, que el comunismo, ¿no es cierto?, la lucha de la búsqueda de la sociedad sin clase, consideraba evidentemente a la mujer como una proletaria, ¿no es cierto?, esencial en el proceso revolucionario. Desde ese punto de vista, hijo, ¿ya?
Ahora bien, si usted me plantea, ¿no es cierto?, a comienzos del siglo XIX, a mitad del siglo XIX, en Europa, donde vivió Marx, evidentemente que la mujer está relegada a un segundo plano, ¿no es cierto? Ahí está la idea burguesa de la mujer dueña de casa y amante de sus hijos. Tema apasionante en todo caso, Salvador. Bien, mira que estas son de 45 minutos, ¿no? Ya. Vamos a seguir. Cualquier duda, por favor, me la plantean. Bueno, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Bueno, los opositores no tuvieron derecho a la vida, los opositores no tuvieron la libertad, ¿no es cierto?, de disentir, y la seguridad de quien se oponía a la dictadura militar, evidentemente que era bastante cuestionable para estas personas. Ojo, un dato, para el plebiscito del año 88 del sí del no, el 48% de la población votó a favor del régimen militar. Casi la mitad de los chilenos estaba de acuerdo. ¿Ya? Si el problema es para la otra mitad que no estaba de acuerdo. Bueno, acá está, ¿no es cierto?, el ataque a la moneda, los asesores de Allende, básicamente todo esto eran la guardia privada del presidente, y consecuente, cuando el tanque, ¿no es cierto?, hacía las veces de que los iba a aplastar y que no. Aquí tenemos que hablar de la llamada Operación Cóndor, que es el nombre con el que es conocido el plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del cono sur de América. Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y esporádicamente también Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador. Con la CIA de los Estados Unidos, evidentemente, orquestando todo este cuento, y que esto se lleva a cabo entre la década del 70 y la década del 80. Esta coordinación se tradujo en el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslado entre países y desaparición o muertes de personas consideradas contrarias al pensamiento político o ideológico opuesto, o no compatible con las dictaduras militares de la región. El Plan Cóndor instrumentó el asesinato y desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política, que en esta región del mundo está asociado, ¿no es cierto?, a los partidos de origen marxista, ya sea el Partido Comunista, ¿no es cierto?, ya sea el Partido Socialista. Aquí, ¿no es cierto?, está la clásica fotografía de los detenidos desaparecidos, ¿ya? Lo más probable es que ninguno de ellos aparezca porque hay bastantes indicios de que fueron arrojados al mar. ¿Ya? Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, la comisión Rettig, esta que armó, ¿no es cierto?, el presidente Elwin en el año 90 para ver qué había pasado con el atropello de los derechos humanos en Chile, establece que sí, que 5.100 y tantas personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas por los órganos de represión de la dictadura militar. Ya en una primera instancia la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, y en una segunda instancia la CNI, Central Nacional de Informaciones, que estuvo operativa hasta el mismo día, ¿no es cierto?, 4 de marzo de 1990, cuando el general le entrega la banda presidencial a Patrizuelo. Recalco esto, muchachos, para que quede claro que no soy yo el que lo digo. Lo dijo una comisión, repito, hace 30 y tantos años atrás, integrada por abogados expertos en derechos humanos, en justicia y todo eso. Desde 1963, Carabineros participaron en las torturas, en terribles torturas de detenidos, luego los organismos especializados como la DINA y la CNI asumieron esa siniestra misión. Los exiliados, aquellas personas que fueron obligadas a irse del país por ser simpatizantes de la Unidad Popular y por lo tanto manifiestos enemigos de los militares, hacían, ¿no es cierto?, actos de denuncia en los distintos países donde estuvieron, Venezuela acá, que se portó muy bien con esas personas, Suecia, Italia, Francia, por nombrar algunos.
Este cuento, niños, empieza inmediatamente, una vez que se hace el golpe de Estado. Recuerden que todos los militares que participaron en el golpe de Estado en nuestro país, el general Pinochet, el general Contreras, José Toribio Merino, César Mendoza Durán, Gustavo Lee, estuvieron en la llamada Escuela de las Américas, ¿no?, en Panamá, en donde básicamente, ¿no es cierto?, tenían adoctrinamiento ideológico y se les enseñaba, ¿no es cierto?, contrainsurgencia, métodos de tortura, ¿no es cierto?, guerrilla urbana y todas esas cosas. Bueno, ¿qué le pasaba a la gente o a los opositores que caían en manos de estos grupos especializados, ¿no es cierto? Bueno, las golpizas, quemaduras con ácidos o cigarrillos, ingestión de excrementos, obligación de desarrollar o presenciar actividades sexuales, fractura deliberada de un brazo lesionado, lanzamiento al vacío con ojos vendados, disparos de fusil junto a los oídos, extracción de las uñas, hundimiento de cráneo con pérdida de masa encefálica, ¿ya? Profesor, Díganme. en este periodo, la oficina que hoy dirige la expresidenta no hizo algún informe o sanción sobre Chile, que Chile suscribió la Declaración de Derechos Humanos y estaba vigente la declaración, entonces Claro, pues hijo, no y hizo de más. hecho que Chile fueron los países, de los 51 países que firmaron, ahí estaba Chile, ¿ya? Eh, sí, tanto la OEA, la Organización de Estados Americanos, como la ONU enviaron veedores, ¿ya? Pero obviamente los militares les mostraron lo que querían mostrarles nomás, ya presos que estaban muy conformes con sus frazadas, ¿no es cierto?, con sus cigarritos, sus 4 comidas calientes al día, eh, le mostraron evidentemente las armas de las escuelas de guerrilla. En Chile hubo una sola escuela de guerrilla ahí cerca de Santiago, de ahí en Paine, eran 20 pelagatos que jugaban a ser guerrilleros. Eh, y, y eso, entonces los militares mostraban lo que querían mostrar, ya, aunque se intuía o se sabía que había gente que la estaba pasando mal, para efectos diplomáticos, los veedores no podían encontrar pruebas de lo contrario. Entonces tenían que guiarse con el discurso de los militares. Eso pasó, hijo. Pero sí vinieron. Y no vieron nada o no quisieron ver nada, no sé. Aquí está la terrible, la parrilla, pues. Ya la tristemente célebre parrilla, los antiguos catres, ¿ya? Pregúntenle a sus papás o a sus abuelos, que hacían las camas antes, ya, con suncho, ya que eran unas tiras de metal amarradas a unos resortes. Bueno, ahí se ponía la persona, ¿no es cierto? Y se le aplicaba electricidad en diversas partes de su cuerpo, preferentemente la encía, los genitales y el ano, ya por las terminaciones nerviosas, que son las que más sensibles a la electricidad y evidentemente para provocar más dolor. Lo que yo siempre me he preguntado, muchachos, estas personas que están acá eran papás, tenían familia, hijos, padres, hermanos, y no sé qué pasaba en su cabecita, porque torturar a otro ser humano, por mucho que tengamos ideas distintas, opuestas, si queremos, pero torturar a otro ser humano. Oye, yo pienso que, no sé, torturar a una persona y después ir y abrazar a mi hijo, besarlo. Y ellos no se drogaban para hacer eso, no habrán usado alguna No, cosa, no, no, nada. no. Hay un libro, niño, que se llama El baile del cuervo. Se lo recomiendo. Es fuerte, sí. En este momento no me acuerdo el autor, se los voy a tener para la próxima clase. El baile del cuervo. Ya es un periodista que relata, rescató testimonio de las personas que sobrevivieron a las torturas. Ya, y una cuestión espeluznante. Es espeluznante. O sea, ay, ay, ay. Quien tenga guatita, pues léalo. Léalo, hay que saber la historia, si fue. No podemos ocultar el sol con un dedo. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, arbitrario, fuera de la ley.
Bueno, ya sabemos que no fueron detenidos, fueron secuestrados, encarcelados en lugares que no eran cárceles para ser torturados, asesinados y desaparecidos, ¿no es cierto? Nadie puede ser desterrado. Miles de chilenos fueron condenados al exilio, a abandonar el país por ser, ¿no es cierto?, pro unidad popular. Y el cuento empieza acá, inmediatamente, cuando se estaba produciendo el golpe. Pinochet habla con su comandante, ¿no es cierto?, que está atacando el Palacio de la Moneda, un Patricio Carvajal, le dice: Patricio, muy conforme con toque de queda, conforme con estado de sitio, pero hay que agregar algo. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se sorprenda con armas explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio. Cortita. Carvajal le responde: conforme ley marcial, estado de sitio, toque de queda, y todo el que se le sorprenda con armas explosivos será ejecutado de inmediato. Ahí nace la violación a los derechos humanos. O sea, ya estaba el cuento ese de que iba a quedar la escoba, la masacre. Bueno, hay una foto de manifestaciones, ¿no es cierto? Y acá está este señor, pues, el Víctor Jara, tristemente célebre por ser una de las víctimas más famosas de los militares y la atroz muerte que recibió esta persona, ¿no es cierto? Debido a su militancia fue torturado y asesinado en el antiguo Estadio Chile, hoy día Estadio Víctor Jara, poco después del golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Le pegaron como 43 balazos. Antes de matarlo le quebraron los dedos, ya porque tocaba guitarra. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Bueno, sabemos que había justicia para los que eran a favor de los militares y justicia que era para los que estaban en contra de los militares, y por lo tanto ahí el principio de independencia e imparcialidad no corría bajo ninguna circunstancia. De hecho, los detenidos desaparecidos jamás tuvieron un juicio. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y la expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Sabemos que todos los opositores a los militares, ¿no es cierto?, les fueron confiscados sus radios, sus periódicos, las revistas, ¿no es cierto? Toda persona que manifestaba estar en contra de los militares, en el mejor de los casos, perdía el trabajo, ya, era exonerado. Ya. Por lo tanto, el derecho a emitir opinión no existía para la mitad de los chilenos. Para la otra mitad sí, recuerden. Para el no, el 48% votó que estaba a favor de un gobierno de este tipo. Bueno, el artículo 21, ¿ya? El artículo 21, ¿se acuerdan? Derecho a participar en el gobierno, acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, y la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. En una dictadura la voluntad del pueblo no existe y la base de la autoridad es el poder de las armas. Por lo tanto, el derecho a sufragio, participar en el gobierno, ser un opositor es casi imposible. Todo eso derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar en el progreso científico y los beneficios de él. La mayoría de los intelectuales chilenos en esa época eran de izquierda, ¿ya? O simpatizaban con la izquierda, y por lo tanto se fueron exiliados, ¿ya? Hubo muy poca producción intelectual. De hecho, se habla de un apagón cultural, ya en los años 80 acá en Chile. Soldados chilenos quemando libros marxistas. Bueno, esto refleja la polaridad que vivíamos en ese tiempo. No sé si quemar un libro de una ideología con la que yo no concuerde va a eliminar esa ideología o esa idea con la que yo no comulgo. Ya, es tanto así que esto le llevó a decir a algunos poetas, ¿no es cierto?, que pueden arrancar las flores, pero no podrán detener la primavera.
Las ideas, muchachos, Pablo se combaten. Neruda dijo eso, ¿no? Sí. Niños, las ideas se combaten con ideas. Nada más, con ideas. Y por último, nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Sin comentarios. Ya, muchachos, teníamos que ver esto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Estamos en la hora. No, profe, pero la comisión No, Balich profe. no la nombró, es diferente a la RETIG, o son como Ya, subdivisiones. qué bien. La comisión Rettig es la que habla acerca de los asesinatos. Y gracias, hijo, gracias. Y la comisión Valech es la que habla acerca de las personas que fueron torturadas, ¿ya? Torturadas e incluso, ¿no es cierto?, que fueron exonerados por razones políticas. Entonces, hay dos comisiones a nivel del más alto vuelo gubernamental, la comisión Valech, ¿ya? Sí, el mismo curita que hoy día está siendo cuestionado por posibles abusos contra niños. La comisión Valech, señor Verdugo, establece, ¿no es cierto?, por la vía jurídica, ya y constata las violaciones a los derechos de las personas, a los torturados que sobrevivieron, evidentemente. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, No, profe, quedó todo claro. impecable. Entonces me faltó, Yori está por ahí, ¿no? No está Yori. Y Isidora Pincheira logró ingresar. Sí, profe, sí. Ah, qué bueno. Me faltó el puro Yori, ¿no? Entonces conmigo son. No, Yori está ahí por ahí. Sí, el Yuri sí. Sí está. Ah, ¿no es cierto? Sí, porque ahí veis, conmigo son 22, porque ustedes son 21. Ah, asistencia completa, qué buena. Ya, pues, chicos, 45 minutitos nomás, les robé un minuto, gracias por su paciencia, que pasen una bonita semana, pónganse al día porque nos regalaron una semana de agosto para descansar y sería reforma que la ocupen poniéndose al día. Pónganse al día ahora. Bien, chicos, los dejo, un abrazo de oso, pórtense bien, Hasta luego, profe. adiós.